Buenas noches, mi nombre es Nicole Caballero y vengo a exponerles sobre la electrónica de potencia. La electrónica de potencia es la encargada del estudio de dispositivos, circuitos, sistemas y procedimientos para el procesamiento, control y conversión de la energía eléctrica. Se ha introducido en la industria donde la electrónica industrial estudia la adaptación de sistemas electrónicos de potencia a procesos industriales. Consta de dos partes, el circuito de potencia y el circuito de mando. El circuito de potencia es el que está compuesto de semiconductores de potencia y elementos pasivos. El circuito de mando es el que elabora información proporcionada por el circuito de potencia y genera señales de excitación. La electrónica de potencia cuenta con convertidores estáticos de energía clasificados en función del tipo de energía eléctrica que los alimenta. Puede ser alterna o continua. La alterna cuenta con rectificadores, reguladores de corriente alterna y cicloconvertidores, mientras que la continua cuenta con inversores, reguladores de corriente continua y troceadores. La electrónica de potencia cuenta también con convertidores de potencia que están clasificados en función del tipo de conmutación. Estos pueden ser natural y forzada. La conmutación natural sucede cuando la fuente de tensión primaria facilita el paso a corte de los semiconductores, mientras que la forzada sucede cuando los conmutadores controlables son llevados a corte y a conducción, a frecuencias mayores que la frecuencia de la red. En la conmutación natural tenemos los cicloconvertidores, los reguladores AC y los rectificadores. Los cicloconvertidores son los que regulan la corriente alterna o convertidores directos alterna-alterna de distinta frecuencia y se aplican en alimentación de aeronaves o grupos electrógenos móviles. Los reguladores AC transforman la corriente alterna de voltaje constante en corriente alterna de voltaje variable de la misma frecuencia y se aplican en calentamiento por inducción, control de iluminación, control de velocidades de motor de inducción, equipos para procesos de electrodeposición. Los rectificadores pueden ser controlados o no controlados. Los controlados son los que transforman la corriente alterna de voltaje constante en corriente continua de voltaje variable. Los no controlados transforman la corriente alterna de voltaje constante en corriente continua de voltaje constante. Ambos se aplican en alimentación de sistemas electrónicos, control de motores de continua, transporte de energía eléctrica en corriente continua y alta tensión, procesos electroquímicos y cargadores de baterías. En la conmutación forzada tenemos los troceadores y el ondulador autónomo o inverso. Los troceadores son los que transforman la corriente continua de voltaje constante en corriente continua de voltaje variable y se aplican en alimentación y control de motores de continua y en alimentación de equipos electrónicos a partir de baterías. Los onduladores autónomos o inversor son los que transforman la corriente continua en corriente alterna de frecuencia fija o variable y se aplican en accionadores de motores de corriente alterna, fuentes no convencionales, calentamiento por inducción y SAI. El diodo Shockley. Son diodos de alta corriente utilizados principalmente en aplicaciones de alta frecuencia y conmutación rápida. Es un diodo de 4 capas semiconductoras de tipo N y P, con solo 2 terminales externos, como los vemos en la figura que está allí. La figura que está al lado sería el símbolo del diodo Shockley. Está compuesto de un transistor PNP y un transistor NPN, como lo vemos en el circuito equivalente. En bajas corrientes, cerca de los 2 mA, el voltaje en directa alcanza un máximo de 0.33 voltios, el cual este voltaje es significativamente menor que el voltaje 0,7, que es el del diodo de silicio, el típico. El DIAC es el diodo de corriente alterna, que es un componente electrónico que está preparado para conducir en los dos sentidos de sus terminales, es decir, es bidireccional. Allí tenemos el símbolo y su circuito equivalente. Tiene aplicaciones para el control de iluminación de intensidad variable, calefacción eléctrica con regulador de temperatura, controles de velocidad de motores y construcción de circuitos de disparo, SCR y TRIAC. El TRIAC es un triodo para corriente alterna. Un TRIAC puede ser disparado por un pulso de corriente en la compuerta y no requiere voltaje de ruptura para iniciar la conducción como el DIAC. Un TRIAC es como un DIAC, pero con un terminal compuerta. En el circuito que está allí podemos ver la que se llama gate, es la puerta.
Es simplemente dos SCR conectados en paralelo y en dirección opuesta, con una terminal común, que es la compuerta. Los TRIAC tienen aplicaciones para ser reguladores de luz, para controles de velocidad de ventilador eléctrico, para el control de motores pequeños, para el control de pequeños electrodomésticos, para el control de temperatura, control de iluminación, control de nivel de líquido, los circuitos de control de fase, etc. También como interruptor estático, ofreciendo ventajas sobre los interruptores mecánicos convencionales y los relé. Y también para interruptores electrónicos y pilas. El IGBT, transistor bipolar de compuerta aislada, es un transistor que trabaja como amplificador de corriente y voltaje. Este transistor combina las características tanto del MOSFET como del BJT que lo hacen útil en amplificaciones de conmutación de alto voltaje y alta corriente. Tiene tres terminales, la compuerta, el colector y el emisor. Allí podemos ver cómo lo representan mayormente, el símbolo con el que lo representan mayormente, tenemos tres allí. Las aplicaciones habituales del IGBT son inversores, rectificadores y chopper, para conmutar fuentes de alimentación y velocidad variables. El IGBT se usa casi exclusivamente en la conmutación, es decir, cuando solo son deseables los estados saturados y bloqueados. El GTO, tiristor de desactivación por compuerta, es un semiconductor discreto que actúa como interruptor completamente controlable. Se utilizan mayormente en la industria para hacer troceadores y convertidores, control de motores asíncronos, inversores, caldeo inductivo, rectificadores, soldura de arco, sistema de alimentación ininterrumpida que es SAI, control de motores y tracción eléctrica. Estos componentes están optimizados para tener muy bajas pérdidas de conducción y diseñados para trabajar en las aplicaciones industriales más demandantes. Pueden ser encendidos y apagados en cualquier momento con una señal de compuerta positiva o negativa. Allí tenemos su símbolo y su circuito equivalente. El fototransistor. El fototransistor es simplemente un transistor sensible a la luz, similar a un BJT regular, excepto porque la corriente en la base es producida y controlada por luz en lugar de una fuente de voltaje. En un fototransistor, la corriente en la base se produce cuando la luz choca con la región de la base semiconductora fotosensible. El fotodiodo conectado entre la base y el colector con el cátodo del fotodiodo conectado al colector de la base y transistor y el ánodo a la base. Los fototransistores no son sensibles a toda la luz, sino para la luz dentro de cierto intervalo de longitudes de onda. Tienen aplicaciones para lectores de tarjetas, sistemas de seguridad, detectores de infrarrojos, control de iluminación, optoacopladores, sistema de conteo, control de luz y sensores. El optoacoplador es un componente electrónico de tipo óptico pasivo que está diseñado para transferir señales eléctricas utilizando ondas de luz y así proporcionar un acoplamiento con aislamiento eléctrico entre su entrada y salida. Aquí podemos ver las partes, tiene el ánodo, el cátodo, el emisor y el colector. Utiliza un LED acoplado óptimamente a un fotodiodo o un fototransmisor en un solo encapsulado. Para que funcione primero se debe de aplicar una corriente a su entrada, lo que hace que el LED emita una luz que es transmitida por el encapsulado hasta incidir en el sensor o fotodetector. Si la cantidad de luz alcanza un nivel adecuado, el sensor entrará en saturación, permitiendo que la corriente circule por el circuito de salida. Son utilizados para conmutar dispositivos electrónicos, por ejemplo, entre un dispositivo de control de bajo voltaje como un Arduino o un microcontrolador y una señal de salida de voltaje mucho más alta. Otras aplicaciones comunes son el control de alimentación DC y AC y las comunicaciones en PC. Gracias por su atención.